Bien, hoy 7 de abril del 2019 estamos en nuestra iglesia bautista acá en Maldonado, transmitiendo el mensaje en esta mañana, y el título de este mensaje es Miserable de mí. Está basado en Romanos capítulo 7, donde los convido a ir hasta ahí. No voy a leer todo el capítulo porque es bastante largo, pero vamos a tomar una porción de la palabra de Dios en el versículo 7 del capítulo 7, Romanos capítulo 7, versículo 7 al final, al versículo 25. Romanos 7, 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Hemos escuchado muchas veces esta frase miserable de mí que dice el versículo 24, que se usa muchas veces, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La usan de una forma que implica que esta palabra aplica a nosotros los nacidos de nuevo. Los nacidos de nuevo somos los salvos, los que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Las usan como si los cristianos están en un tipo de esclavitud con el pecado. En el contexto del Romanos 7, unos versos anteriores, Pablo dice, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice el versículo 14. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Miserable de nosotros, somos pecadores, vendidos al pecado. ¿Quién nos librará de esto? En este mensaje presento que aunque la gente ama al Señor y le quiere seguir, y solamente a personas que quieren seguir al Señor, pueden caer en muchos errores. No están vendidos al pecado, ni son miserables esperando un libertador. El libertador ya vino, y su nombre es Jesucristo. Ha abierto la puerta de nuestra prisión y nos ha hecho libres. Ya no somos miserables. Fuimos, pero ya no lo somos. Cuando estábamos muertos en nuestros pecados e iniquidades, pero ahora ya no estamos muertos en nuestros pecados. No estamos vendidos al pecado. Ahora somos la generación del real sacerdocio, de la nación santa, del pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable, dice 1 de Pedro 2:9. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Así que la aplicación de la frase miserable de mí no coincide con el renacido de nuevo, con el cristiano. Pero entonces estamos en lo correcto al preguntar cuál es la lamentable situación en la que se encuentra el apóstol Pablo que nos nombra en el Romanos 7. ¿A quién se refiere? ¿Por qué está usando este pasaje como si se aplicara a sí mismo? ¿Y por qué habla en presente como si algo estuviera pasando ahora? Bueno, no necesitamos ir muy lejos para encontrar la respuesta. Todo lo que tenemos que hacer es leer todo el pasaje y las frases anteriores en ese capítulo 7 que nos demuestran que su tema principal es la ley. Y como era imposible para alguien que tenía solamente la naturaleza pecaminosa de Adán al cumplir la ley, para decir esto el apóstol utiliza el tiempo presente en forma figurada, no literal. En otras palabras, aunque parece que lo que dice se tratase de sí mismo, solo lo hace figurativamente. Porque él está diciendo, hallo que esta ley que está en mí me encontró en pecado porque yo estoy pecando, porque si la ley dice no codiciará, yo estoy codiciando y estoy pecando. Lo está haciendo en presente, pero luego él termina, y luego yo lo quiero aplicar también en el versículo 25, cuando él dice que Jesucristo ya pagó, ya hizo el perdón de sus pecados. Él está poniéndose en una posición de aquellos a quienes está aplicándole directamente. ¿Cómo lo sabemos? El versículo 7, por ejemplo, 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Si lo leemos así textualmente, parecía que está hablando del tiempo presente, de lo que está viviendo ahora, en este momento, el apóstol Pablo cuando está escribiendo. Pero él está haciendo una aplicación en figurado, porque gracias a Dios nosotros tenemos la salvación y el perdón por el Señor Jesucristo y no aplica la ley para nosotros. Él está haciendo hacia los hebreos esta aplicación hacia los israelitas, hacia los judíos, en aquellos que tenían la ley. La era sin la ley fue antes de que se diera la ley de Moisés, cientos de años antes que el apóstol Pablo naciera. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, utiliza la primera persona en singular, yo, solo figuradamente. No está vivo en aquel tiempo, pero figuradamente se pone a sí mismo en la posición de la gente que estaba viva, diciendo, estaba vivo. Lo mismo para la siguiente parte de este pasaje que dice, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. No está hablando de Pablo, está hablando de lo que aplica la ley en el momento de la ley. El mandamiento vino con Moisés y el apóstol Pablo no estaba en ese tiempo vivo. Es obvio entonces que se está usando a sí mismo en primera persona en singular, figuradamente y no literalmente. El mismo patrón continúa por todo el libro de Romanos 7. Y Pablo se usa a sí mismo, y muchas veces en tiempo presente, para describir lo que era una situación pasada. La razón por lo que lo hace es para hacer la situación más viva y en contraste con la presente situación, la que él luego está describiendo en Romanos capítulo 8, que luego vamos a aplicar algunos versículos. Su tema principal en Romanos 7 es la situación sin Cristo. Antes de Cristo la ley estaba presente, y aunque esa ley era buena, santa y justa, era imposible de mantener para la gente que solo tenía la naturaleza pecadora carnal, como característicamente dice el versículo 12. 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado,
produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Acaso vemos un apóstol Pablo carnal que está hablando en esta posición de que la ley y el pecado y todo lo demás, cuando él estaba escribiendo estas cosas? ¿Él estaba en la naturaleza vieja de Adán cuando estaba escribiendo esto? No, pero está haciendo una interpretación para que todos aquellos que estaban en la ley se reconozcan de que sin Cristo la ley es nula, es muerta, no le sirve. El apóstol Pablo, como cualquier otro nacido de nuevo, tenía a Cristo morando en él. Cristo lo había hecho libre, era nacido de nuevo, era salvo. Entonces, ¿por qué se refiere a que está vendido al pecado cuando dice ahí en el versículo 14, al final, que está vendido al pecado? ¿Por qué dice eso? Se refiere a la era de la ley, al tema principal del capítulo 7, a la era de la ley. No había nuevo nacimiento todavía. No había nueva naturaleza. Todas estas cosas estaban puestas a nuestra disposición después del sacrificio de Jesús. Pero antes de eso era solo la ley y no estaba disponible la gracia. Así que lo único que la gente tenía en ese tiempo era la vieja naturaleza de pecado. La ley era buena, era santa, era justa, una ley espiritual, mientras que ellos eran carnales, vendidos al pecado. Entonces allí en el versículo 14, cuando él aplica soy carnal, vendido al pecado, se usa en forma figurada a sí mismo y al tiempo presente poniéndose en el lugar de aquellos que vivieron la era de la ley. Con aquellos que vivieron sin ley, cuando dijo estaba vivo sin la ley. Y cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo Romanos 7, era una nueva criatura como cualquiera de nosotros, quien ha creído en el Señor Jesucristo, el Mesías, el Hijo de Dios. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo podríamos tomar Romanos 7 y cortarlo y sacarlo del contexto de Romanos? No podríamos hacerlo. En el versículo 15 dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, y esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El apóstol Pablo está haciendo en forma figurada, por eso quiero llegar al versículo 24 en un ratito. Lo que el apóstol está diciendo, está describiendo una situación miserable. El versículo 24 dice, miserable, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? La pregunta es, ¿aplica este versículo a los nacidos de nuevo o no? ¿Aplica? ¿Por qué no aplica? Porque Jesucristo vino para perdonar nuestros pecados. Nosotros ya no somos miserables más. Porque Jesucristo nos perdonó, Dios nos perdonó en nombre de su Hijo. ¿Y por qué entonces el apóstol Pablo está diciendo, miserable de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Por todo lo que le vengo diciendo. Él está hablando en sentido figurado de la ley, de que antes que no había ley, no había pecado, pero vino la ley y entonces el pecado se produjo. Pero él ahora estaba en la ley o en la gracia. En la gracia. En la gracia. Y luego vamos a pasar al capítulo 8 para leer algunos versículos. Así que si él estaba en la gracia, y dice allí en el capítulo 8, dice el versículo 1, ahora pues que
Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias a Dios que no se cortó en Romanos capítulo 7, versículo 24. Porque si no entenderíamos que todos somos miserables. Y usted y yo no somos miserables. No estamos atados al pecado. Porque por la gracia del Señor vivimos en el Espíritu y no en la carne. ¿Entiende ese concepto? Usted no puede sentirse miserable. Usted no puede sentirse condenado. Usted no puede sentir que todavía está atado a la naturaleza carnal. Porque en Cristo usted es nueva criatura. Así lo dice en 2 Corintios 5:17. Hubo un tiempo en que éramos esclavos, vendidos al pecado, pero ya no. Al creer en Jesucristo nos hizo libres de esta esclavitud. Ahora somos nuevas criaturas. Cristo en nosotros. Somos libres. Somos justos. Aquí la pregunta del apóstol Pablo en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí está la respuesta. 2 versículos más adelante. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea el Señor, que me libró del pecado, que me libró de la esclavitud del pecado, que me libró de ser otra vez otra persona condenada. Otra vez no, una persona condenada. Somos libres en Cristo. Usted ya no tiene condenación. Dice el versículo 1, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Entiende usted que está libre? ¿Entiende usted que no va a ser salvo por la ley? ¿Entiende usted que usted no tiene que seguir la ley, sino la gracia del Señor Jesucristo? ¿Es usted un miserable? ¿Se siente o se hace usted bueno, se me fue la palabra, perdón, como que uno sea compleja frente a esa frase y dice, pobrecito de mí, soy un miserable, otra vez pecando, soy débil en mi carne, otra vez caigo en lo mismo, otra vez soy débil para sostener las tentaciones? ¿Es esa la actitud que tenemos que tener como hijos de Dios? No. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Escuchaste bien? Tú estás libre. No tienes que volver a la esclavitud del pecado. Tú no tienes ninguna atadura con el pecado. Tú has vencido porque Cristo venció. Tú tienes victoria en Cristo. Y no permitas que el enemigo, el diablo, te engañe diciéndote lo contrario y llenando tu mente de que tú eres un miserable, que no merece la gracia del Señor, porque tú eres una persona que Dios no ama, porque tú estás alejado del Señor, estás pecando y te has olvidado de su palabra, y eso te entra hasta el alma y te hace pecar. Jamás te sientas miserable. Eso fue lo que fuiste antes de conocer a Cristo. Ya no somos esclavos. No estamos vendidos al pecado. Ya no somos miserables. Más bien Cristo, nuestro libertador, vino y se dio a sí mismo en rescate por nosotros y nos hizo libres. Por lo cual, la próxima vez que escuches a alguien clamar, oh, cuán miserables somos nosotros, refiriéndose a los cristianos, sabrás que esa aplicación está equivocada.
Alaba al Señor y dale gracias a Dios, quien a través de su Hijo Jesucristo nos ha liberado de esa atroz situación. Alaba al Señor siempre, aunque alguna vez estuvimos muertos en pecados e iniquidades, nos dio vida juntamente con Cristo. Y para terminar vamos a leer Efesios capítulo 2, los primeros 5 versículos. Efesios capítulo 2 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Amén. ¿Te vas a sentir miserable en algún momento? ¿Vas a sentir que tú eres pobrecito de mí? Tú no estás condenado, estás libertado, estás libre. No te dejes convencer de lo contrario. No permitas que el diablo llene tu mente, el enemigo llene tu mente, para hacerte sentirte un miserable. No aplica Romanos 7:24 para los hijos de Dios. No aplica. Sino todo lo contrario. Éramos eso sin Cristo. Así que porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y Él lo dio vida, dice el apóstol Pablo en Efesios 2, cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Cristo nos revivió y nos dio una nueva vida. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por esta palabra. Señor, te agradecemos porque sabemos que tú nos salvaste. Nos diste, Señor, la vida eterna, nos escogiste como pueblo adquirido, nación santa, para ti, Señor, para presentarnos un día y vivir eternamente contigo. Bendice esta congregación, bendice a todos los que nos están escuchando y que la palabra de Dios entre en sus vidas y en sus corazones. Jamás se sientan miserables, porque no somos, Señor, así ahora, porque encontramos a Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús.